Según la Biblia, el éxito del matrimonio está en Dios, porque Dios es el inventor del matrimonio. Porque la primera figura que se presenta como matrimonio está en el huerto del Edén con Adán y Eva. Y es esta la figura que se reproduce en los seres humanos, por lo cual todos estamos para vivir en familia. No podemos vivir aislados, estamos siempre en comunidad. Y por eso puedo decir categóricamente, la mayor felicidad de los hombres llega a ser cuando estos encuentran una familia. Muy bien, el Salmo 127, versículo 1 y 2. Según la Biblia, el éxito del matrimonio está en Dios. Leamos, por favor. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis temprano a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. La familia es el lugar donde las personas pueden ser felices, hermanos. Y esto es un resultado, porque es curioso cuando los niños pequeños, hermanos, están con el sexo opuesto, directamente se pelean, no se quieren, se rechazan, tienen vergüenza. Van creciendo un poco más, se hacen adolescentes y comienzan a sentir atracción. Más allá, se hacen jóvenes y comienzan a querer casarse con ellas y viven en parejas y lo hacen. Más allá, de repente tienen problemas, otra vez. Pero después llegan a la vejez y entonces se acostumbran y se aman. Ese es un indicador de que uno ya está casi en la vejez porque ya se ha rendido y lo único que quiere es tener paz, vivir bien, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que el matrimonio es un misterio, hermanos, pero todo se reduce a la comprensión de los roles asignados por Dios. Un matrimonio debe entender que Dios tiene un plan y esa sería la más alta expresión, porque cuando los esposos entienden el rol de Dios, entonces terminan alcanzando la felicidad. Por eso la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 31, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Miren lo que tienen que hacer los matrimonios, cualquiera. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué dice el 32? Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Sigamos. Por lo demás, cada uno de vosotros, y esto es lo importante que hay que subrayar, este es el resumen de toda esa parte de familia. Dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y punto. Así dice el Señor. Y entonces el hombre está llamado a amar, eso dice Dios, y la mujer está llamada a respetar. Son roles que Dios ha asignado. Mientras no se cumplan esos roles, no va a pasar nada, hermanos. Y en la medida que ustedes cumplan ese rol, van a llegar a entender lo que se llama felicidad. Porque la felicidad es el resultado de renunciar, de abdicar a nuestros deseos egoístas como seres humanos. Tenemos que deponer todo eso para llegar a la felicidad. Y esto de amar y respetar no es fácil de hacer. No se puede sin la ayuda del Señor. Por eso creo en mi corazón que los matrimonios cristianos tienen la posibilidad de llegar a esa felicidad. Cuando alguien no tiene al Señor, lo único que va a llegar es a la costumbre, a la rutina y a llevar una vida normal. Y ese es el común denominador. Pero han perdido la felicidad. Pero a esa felicidad se llega solamente con Dios, porque no basta para llegar allá con buenas intenciones, sino que tiene que ver con romper una maldición. Porque hay una maldición que cierne sobre los seres humanos desde el tiempo que fueron creados, desde el momento que se establecieron como familia. Y es una maldición que hizo de los hombres machistas y de las mujeres débiles. Génesis 3:16 lo dice, si podemos leer ese pasaje. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. O sea, le está diciendo que va a depender de su marido, y el marido se enseñoreará de ti. En otras versiones dice que utilizará esa debilidad tuya para sobreponerse, para hacerse más fuerte y para controlarla. Esto definitivamente es una maldición. La maldición se dio en el huerto del Edén. Esa maldición está en todos los hombres, cristianos o no cristianos. Y nosotros vemos la realidad de esa maldición cuando observamos y estudiamos la sociedad. La sociedad, hermanos, hay y tiene disfunciones, tienen problemas. Por eso los jóvenes no quieren casarse, prefieren vivir en unión libre. Y por otro lado, hermanos, de 10 matrimonios, según las estadísticas, 7 están divorciados. Y no sabemos los 3 si permanecen y están declarados, por ahí están separados. Podría decir que un mínimo deductible es lo que realmente está bien, o está por lo menos por costumbre. Pero esa es la realidad, hermanos. Pero eso debe cambiar, y la gente no sabe por qué pasa esto. Sin embargo, la Biblia dice que hay una maldición. Es la maldición que va a todos los hombres y que no les permite ser felices. Por eso cuando un creyente desobedece los roles de Dios, llega al mismo lugar de la costumbre.
Llega al mismo lugar, no se siente satisfecho, no está bien, y dice, por mis hijos, o porque no tengo nada más que hacer, ni modo, es la mujer que me tocó, ni modo, tengo que estar con este hombre, pero al final no importa, y siguen adelante. Eso es el resultado de la costumbre. ¿Qué pasó? Es que no están respetando los roles. El Señor dio los roles, y cada uno debe esforzarse. No es fácil, le dije, pero tiene que renunciar a sí mismo para poder responder. Entonces, por eso un matrimonio necesita de la comunión con Dios, necesariamente, hermanos. Si realmente desea cumplir con esas asignaciones, porque no se va a poder cumplir si no tenemos el poder del Espíritu Santo para convencernos a nosotros mismos de que no somos buenos, estamos actuando mal, de que debemos pedir perdón, de que estamos dañando con las palabras. Es el Espíritu Santo el que nos abre el entendimiento y entonces conciliamos. Eso es lo que hace Dios. Imagínense un matrimonio sin Dios. Es un desborde de emociones, es una confrontación. Es un choque de espíritus. Es importante entender que Dios sería la pieza fundamental del matrimonio. Dios es la base. Edificamos sobre Dios, sobre Cristo. Edificamos nuestra familia sobre Cristo. Y nunca, jamás uno debe apartarse de eso. El día que lo haga, está cavando su propia tumba, como dicen algunos, ¿verdad? Porque no va a llegar donde quiere. Entonces es bueno agarrarse del Señor. Vamos a volver al Salmo 127, versículo 1. Y hoy me gustaría compartirles 2 puntos sobre cómo uno puede llegar a ser feliz a la manera de Dios. Dice la Biblia en el versículo 1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Este pasaje en una versión distinta dice, si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganar su pan. La parte que hay que subrayar, de nada sirve, no funciona así. El Señor está diciendo que si Dios no está en el centro, nada va a funcionar. Es el único que puede garantizar la construcción, la edificación y la seguridad de la familia, ¿no? Qué profunda verdad. Es el único que puede garantizar el trabajo que puede hacer uno con la familia y la seguridad, porque los padres muchas veces se creen los constructores, los edificadores de la familia y también los guardianes, pero dice la Biblia que no tendrán éxito si no trabajan a la manera de Dios. No tendrán éxito si no trabajan con Dios, hermanos. La palabra aquí, si Jehová no edifica la casa, en vano, dice, trabajan, y más allá dice, si Jehová no guarda la ciudad, en vano. La palabra vano en el griego original es shao, y significa, hermanos, fraude, engaño, malicia y vanidad. Esa es la palabra original. En otras palabras, los padres podrían estar engañando a su esposa. Y no estoy hablando de engañarles con otra persona. Estoy hablando de engañar en su relación. Eso dice la Biblia. Los esposos o las esposas podían estarse autoengañando al sostener una costumbre. Está diciendo que podían estar en malicias, pero mantienen todavía su familia. Eso está diciendo. Los hijos podían estar engañando a sus padres o los padres a sus hijos. Este pasaje, hermanos, nosotros podíamos parafrasearlo de la siguiente manera. Si Jesucristo no ayuda en la construcción de tu casa, los padres están perdiendo el tiempo, se están engañando. Si Jesucristo no guarda el hogar, los padres pueden hacer todo para proteger a su esposa o sus hijos y fracasarán, porque igual se extraviarán en la vida o en la eternidad. Y es esta palabra para el mundo. El mundo tiene que saber que solo Dios tiene la capacidad de sostener, guardar el matrimonio. El mundo tiene que saber que solo el Señor tiene las combinaciones y las respuestas a las necesidades de la vida conyugal y familiar. Solo Dios tiene resguardados esos secretos, hermanos. Y los seres humanos, cuando tenemos a Dios, entonces comenzamos a entender esos secretos, esos misterios. La Biblia dice que el matrimonio es un misterio, tiene claves. ¿Qué dice Jeremías 33:3, el versículo conocidísimo? Dice, clama a mí, eso se llama oración. Amén. A mí me gustaría verle orar todos los martes en la iglesia y venir a orar por su familia, por sus hijos, por sus padres. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y la Biblia dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Uno no puede ser autosuficiente y pensar que lo sabe todo. Muchas veces hay padres temerarios que tienen hijos sin prepararse. O hay jóvenes que quieren casarse sin tener la más mínima idea de lo que significa un matrimonio. Hay muchos, por eso hay tanto fracaso matrimonial en la vida, hermano. Porque ellos construyen sin Dios. No están basados en la palabra de Dios. Están lejos del Señor. No pueden tener éxito. Y tener dinero no significa tener éxito. Inclusive tener dinero podría significar tener más problemas, hermanos. Más preocupaciones, más desvelos.
en el mundo. El mundo está al revés. ¿Sabía que todo esto es como una caja fuerte donde encuentran ustedes allí en esa caja las respuestas a las necesidades más profundas de los seres humanos? Y quien abra esa caja podría tener las claves para vivir en armonía, tener la solución para restaurar el matrimonio o conquistar el amor de la pareja, inclusive reconciliarse si es que uno piensa que ya es tarde, que ya no se puede. No, están allí, en esa caja. Hay claves, hay respuestas, hay cosas ocultas que tú no conoces, pero para entrar a ellas tú debes orar. No entiendo a mi esposo, y yo te digo, tienes que orar. Y tú me dices, es que me manda a orar. Y es que yo quiero que me dé una palabra, yo quiero que el pastor me diga, sepárate, ¿no? Algunos están viniendo con ese contexto. Quieren que es que yo sufro, y es que a mí, y soy la víctima, y es un cavernícola, y es un demonio. Mi esposo, ¿cuando te casaste era un demonio? No, por supuesto. Entonces tú le hiciste demonio. No es así, entonces tienes que restaurar. Por eso yo te mando a orar. No sabes cuán poderoso es orar. Si no encuentro que orar. ¿Cómo se conecta la oración con mi problema? ¿Cómo se conecta la oración con la crianza de mis hijos? O sea, no entiendo. No, es que no tienes comprensión. Solo obedece, nada más. Dios tiene claves, Dios tiene respuestas. Debes orar. Dios te las va a revelar, porque Él te va a convencer, te va a mostrar, te va a abrir el entendimiento para que tú puedas ser un excelente padre, una excelente madre, una buena esposa y un esposo dedicado. Y esto con la medida del tiempo, porque tampoco es fácil. Por eso los que no están orando, yo no sé a quién se están encomendando, hermano. Yo creo que una persona cuando no ora está siendo muy autosuficiente y decir, yo puedo, yo soy muy inteligente, yo soy muy capaz, soy muy hábil. No, para mí la vida está aquí en mis manos. Y cuando venga algo fuerte, no dirás lo mismo. Es mejor entrar con humildad. Es mejor enfrentar la vida, hermanos, dependiendo del Señor. La Biblia dice, humíllense bajo la mano poderosa de Dios y Él los exaltará cuando fuere su tiempo. Realmente envanecerse sería un insulto a la inteligencia de Dios. Todos debemos entrar de una manera correcta. Es como cuando dice 2 Corintios 4:7. Miren ustedes en la Biblia, ¿qué dice? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, para que la gloria sea de Dios, para que lo que recibamos de Dios podamos reconocer que no es nuestro esfuerzo, nunca fue nuestra capacidad, nunca fue nuestra buena intención. En realidad fue Dios, la misericordia de Dios. Y podemos dar gracias, Señor, por todo lo que haces. Entiendo que tú eres más capaz, más inteligente, conoces los tiempos, me someto a ti. ¿Qué quieres que haga? Entonces ocurre el milagro, pero todo bajo el principio, clama a mí y yo te responderé. Es necesario orar. ¿Cuánto dicen amén? No engañes más a tu esposa, vente a orar. No engañes a tus hijos, a tu esposo, vente a orar. Aprende que es el temor de rodillas lo que va a hacer algo en tu vida y en tu familia. Si vemos el libro de Proverbios, diría en esta parte que el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró unas combinaciones secretas en la caja fuerte que encierran los misterios de la vida y la felicidad de la familia, las cuales tienen el poder de hacerte bienaventurado, dichoso y bueno. ¿No? Debería haber un proverbio por allí así, ¿verdad? Bueno, ¿qué más, hermanos? ¿Cómo logro el éxito en el matrimonio y en la familia? ¿Cuáles son esas claves? Sencillo. Primera clave, miren, vamos a ver otra vez el versículo 1. Solo les voy a decir una. Voy a decirles que oren para que tengan la segunda clave, ¿verdad? Pero les voy a decir una. Dice ahí, ¿cuál es una de las claves? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En otras palabras, los padres y los esposos deben dejar que Dios trabaje en su hogar. No pueden ellos intervenir. Uno tiene que estar consciente de que es Dios quien debe trabajar en mi esposa, no yo voy a trabajar en ella. No sabe lo que le espera, dijo un novio antes de casarse. Y otro novio estaba ya a punto de decir sí en el altar y le miró con ojos morbosos a su suegra y le dijo, no sabe lo que voy a hacer con su hija. A veces así uno se casa, ¿verdad? Pero le voy a decir algo, debe dejarle a Dios trabajar. Los padres deben dejarle a Dios trabajar en sus hijos. La esposa debe dejar que Dios trabaje, no debes intervenir. ¿Qué significa esto? Significa que debes someterte al señorío de Cristo y de su palabra. Esta exigencia se puede realizar solo cuando la persona ha nacido de nuevo,
ha conocido a Dios, se ha hecho un hijo de Dios. Solo esa persona puede llegar, hermanos, a trabajar de la mano de Dios para poder hacer algo con su casa, su familia, sus hijos. No importa el estado y la condición que uno tenga. Uno podrá decir, bueno, pastor, ya es el colmo, mis hijos son re malcriados, por lo tanto yo creo que no tienen más cura. Podría decir, pastor, mi esposo es Satanás en persona, ¿no? Es así. El esposo puede decir, no, mi esposa es una diabla. No, somos una familia terrible, guardamos las apariencias solamente. No importa el estado en el cual uno esté, sea o no sea cristiano. Hermanos, no importa la situación, Dios en el momento puede hacer la obra, solo hay que dejarle trabajarle a Él. Solo hay que estar al lado de Él, dejar que Dios se encargue. Y esto nos libera de toda preocupación, porque a veces estamos tan preocupados por lo que está pasando en nuestra casa que queremos tomar acciones y al poder hacerlo fallamos, erramos, lastimamos. Y mejor me callo, mejor guardo silencio, calladito me veo más bonito. Algunos tienen esa doctrina. No, pero no estás haciendo nada. Eso se llama pecado de omisión. Es como que deberías hacer algo, pero no estás haciendo nada. No, es que debes hacer algo. Debes trabajar con Dios. Vuelvo a decirle y insistirle. ¿Cuántos están haciendo devocionales en su casa? Y lo voy a hacer hasta que el Señor venga. Y un día usted dirá, oh, me faltó los devocionales. Y el Señor dirá, por eso te has quedado. ¿Está haciendo devocionales? ¿Está poniendo a Dios en el centro de su familia? ¿Dios es la base? Debería ser un devocional semanal, yo se lo he dicho hace mucho, en su casa. Bueno, ¿de qué se trata? De un tiempo de hablar de Dios, de leer un pasaje bíblico, de hacer una oración pequeña. No sé, pero tendría que tener esa costumbre, hacerlo tradición. Los que se van a casar, de entrada hagan esa tradición y eso se va a quedar después. A los mayores les cuesta, ay, devocional, ¿qué voy a decir? Yo no sé la Biblia, no soy teólogo. No se necesita ser teólogo para hacer un devocional. Mirar una película juntos, poder estar hablando del Señor o ver un videito de 3 minutos de alguna enseñanza, comentar al respecto. No se necesita ser un teólogo. Se puede hacer. Una vez visité a una familia de unos pastores hace muchos años atrás y me impactaron porque ellos en su mesa tenían la Biblia. Y yo les pregunté, ¿y por qué esta Biblia está aquí y no en su escritorio? Y ellos dijeron, porque nosotros no movemos esta Biblia. Desde que nos hemos casado, la Biblia está en la mesa y nadie la mueve. Porque todos los días antes de desayunar, lo que hacemos es sentarnos a la mesa y tomar y leer un pasaje de la Biblia y con eso después vamos a hacer nuestras actividades. Tenemos allí siempre esta Biblia. Y mis hijos han crecido así. Ellos son grandes y mantienen la tradición. ¡Qué increíble! ¿No? Yo quedé asombrado, dije, qué prácticas tan lindas uno puede tener. Pero son detalles que hacen el producto mayor. Son cosas pequeñas que Dios te revela que necesitas hacer para que todo funcione. Porque no creas que todo va a funcionar así por así. Entonces debes comprender, querido hermano, que debes dejarle trabajar al Señor. Josué dijo en Josué 24:15, a ver, por favor. ¿No? Para decir esto, Josué tuvo que tener un fundamento muy importante. ¿Qué dice? Si mal os parece servir a Jehová, o escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, y esto hay que subrayar. Pero yo y mi casa, o sea que tenía hijos, serviremos a Jehová. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Qué tal si lo decimos en coro? Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Listo? A ver, dígalo por fe, creyendo, hermano. 2, 3. ¿Lo crees realmente? Yo y mi casa. Es una convicción que gobierna nuestra vida. Yo y mi casa, yo y mis hijos, yo y mi esposa serviremos a Jehová. ¿Qué significa? Nos someteremos al señorío de Dios. Dejaremos que Dios trabaje en nuestro matrimonio. Dejaremos que Dios trabaje en nuestros hijos. Dejaremos que Dios se encargue de los problemas y situaciones, dificultades. Dejaré que Dios se encargue en mi vida para presentarme a la persona correcta, diría un soltero. Porque los solteros no confían en Dios, ellos están buscando por sus medios. Los solteros dicen, ¿con quién me caso? ¿Quién puede ser? De ti, marín, de doping, cucaramácara, que ella fue. Pero es casada, fue tete, ¿verdad? No, ya está comprometida. Hermanos queridos, así no es. ¿Cuántas veces en la Biblia hemos aprendido? Debes buscar al Señor, porque Él conoce el corazón de esa persona que va a hacer complemento contigo. ¿Sí o no? Dios conoce la persona que te va a complementar. Tú no quieres una persona opuesta o igual a ti. Porque si tú buscas allí por tus medios te puedes equivocar. Y cuando está uno enamorado, se ciega. Los padres pueden decir, no te conviene. No, tú no te vas a casar, yo sí. ¿No?
pero no come la sopa, no le gustan las legumbres. No está bien que te cases con esa chica. Mira, te lo ha dado a ti la comida. ¿Quién es? Dice mamá. Y él dice, pero mamá, no te preocupes, yo la voy a tolerar, yo la amo. Pero ese chico no, medio que no trabaja, no produce. Entonces, ¿de qué vas a ver? No te preocupes, papá, los dos vamos a trabajar, nos vamos a superar. Pues están ciegos los jóvenes, ¿no? Pero cuando se casan ya no es lo mismo, hermano. Porque ya se ven todos los días y al final ya tienes que trabajar, tienes que cocinar. No podemos estar así todo el día con huevos y arroz. ¿Se dan cuenta? Oh, las responsabilidades vienen, hermanos. Claro, la muchacha puede tomar acciones, hermano. Al final decir, yo me voy. ¿Qué pasó? Pero te casaste en el Señor. Te casaste en Dios. ¿Qué te pasó? Si es que no me di cuenta. Es que escogiste del Team Marín, de doping, güey. No oraste al Señor. La Biblia dice que Dios hizo caer en sueño a Adán para sacarle la costilla. Un tiempo de espera. Dios dice que Abraham oró para que traiga una mujer para su hijo, ¿no? Y ahí está Eliezer yendo a traer a Rebeca para Isaac. La intervención de los padres. ¿Se da cuenta? Y la aceptación también. Hay hijos que dicen, tú no tienes que meterte en esta parte de mi vida, es personal. No, estás vulnerando un principio. Tus padres tienen el doble de experiencia y saben qué chica te conviene y qué no. Los jóvenes no dicen amén porque esto para ellos es raro. ¿Verdad? Los padres tienen que ser honestos. Ningún padre quiere el mal para ellos. Todos los padres quieren su bien. Y los hijos deberían venir diciendo, papá, te presento, digamos, a mi novia. Finalmente, ¿o qué te parece? Y el papá, la mamá dirán, me parece bien. La gente misma aplaudirá esa decisión. Inclusive, el pastor podría decir, me parece bien. Pero cuando los jóvenes no escuchan y van en contra de todo, y cuando después las cosas no van bien, recién, debería haber caso a mis papás, debería oírle al pastor, yo sabía que no era de Dios, no, ya te casaste, lamentablemente ya no hay vuelta que dar, hermano. Entonces es importante dejarle trabajar a Dios. Cuando dejan a Dios entrar en sus cosas, Dios se encarga, pero Dios te dice, dame pues el volante, no quiero ser copiloto. Sí, Señor, enseguida. Pero ¿cuándo me vas a dar el volante? Yo quiero conducir. Señor, es que esto es peligroso. En la parte buena te voy a dar, ¿no? Hay una curva por ahí, como diciéndole, Señor, eres como a los chicos, ¿no? De repente el camino está mal cuando se les enseña a conducir. No, esta parte yo la hago porque no vas a poder, ¿no? Cuando estemos en planicie, ahí vas a, lo que sea. Y el Señor dice, ¿cómo? O sea, no soy incapaz. El Señor dice, dame el volante. Cuesta darle el volante. Estamos temblando. Dame el volante, dice el Señor. Señor, no puedo. Necesitas confiar y pasar al segundo atrás. Andate atrás. Déjale al Señor conducir. Eso es lo que necesitamos, hermano. Porque la Biblia dice que Dios es el único que puede garantizar todo esto. Entonces, ¿cómo puede uno entender esas claves, hermanos? Bueno, le voy a decir algunas claves más por misericordia. Porque uno dirá, solo nos ha dado una. Bueno, es que la una conecta con la otra, hermano. ¿Verdad? Entonces el Señor te dice, primero, déjame trabajar. Muy bien, Señor, te dejo trabajar. ¿Qué significa eso? Significa, maridos, amen a vuestras mujeres. Y no con el amor egoísta, sino con el amor ágape. Esto quiere decir, sin sentimiento, con responsabilidad. Ese es el amor ágape. Porque va a llegar un momento donde el sentimiento también como que ya no es como antes, no tiene la misma fuerza. Y muchos que se han casado por sentimientos también pierden fuerza, por eso abandonan el amor. A pesar de estar casados. Entonces Dios dice, yo te he llamado a amar, no por sentimiento, sino por responsabilidad. Por lo tanto, tú debes amar. Por eso dice Efesios 5, 28, 29. ¿Qué dice la palabra del Señor en Efesios 5, 28? Dice, así también los maridos deben, esta es a la manera de Dios, ¿no? Amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Cómo debes amar a tu mujer? Como amas tu cuerpo. Porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Entonces hay otra clave, ¿cómo amas tu cuerpo? Lo peinas, lo lavas, digamos, lo cuidas, lo medicas si está mal. Bueno, te estás cuidando. Ponte a pensar una clave. ¿Debo amar así a mi esposo? Entonces también debo ocuparme de él. ¡Wow! Debo cumplir con mis responsabilidades, con mis roles. Una mujer dice así, hermano, y el hombre también. Tenemos responsabilidad, no podemos vulnerar todo eso. Lo dice Dios. Entonces debo hacerlo por obediencia. Pero no siento, no importa. Obediencia es responsabilidad. No, pero yo creo que tengo que sentir. No tienes que sentir. Tienes que simplemente amar. Prepararte para amar. ¿Qué dice el 28, 29?
Porque nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Esa es la manera, a la manera de Dios, hermano. ¿Verdad? Y ustedes ya saben lo de la mujer, el versículo 22 y 23, cuando dice respeta a tu marido, no porque lo merece, sino que es por obediencia. Dice, las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Cómo debes someterte a tu esposo y respetarlo como al Señor? Puedo decir que si tú no respetas a tu esposo, no respetas al Señor. Pero ¿cómo va a decir eso? Yo siempre temo al Señor. ¿Cómo me va a decir eso? Es verdad, no lo digo yo, la Biblia lo dice. No respetas al Señor. Entonces guardas las apariencias. Y no es lo que parece. Debe ser otra realidad la que vives. Porque cuando tú respetas al Señor, vas a respetar a tu esposo. Y si respetas a tu esposo, respetas al Señor. Así lo dice el Señor. Es otra clave. ¿Eso quiere decir que ya no le debo insultar? Sí. ¿Eso quiere decir que ya no le debo mandonear? Sí. ¿Eso quiere decir que ya no le debo jalar de la oreja o agarrar del pelo? Sí. Debes decirle, Señor. Ya se enojaron conmigo. ¿Qué dice la Biblia? Dice Pedro, como Sara, ustedes habéis sido hijas de ella, y le decía, Señor. ¿Cuántos estarían dispuestos a decirle así? Entonces eso es a la manera de Dios, hermano. A la manera de Dios. Estoy hablando del respeto, básicamente. No por sentimiento, sino por acción. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 22:6? Ustedes saben de memoria ese pasaje. ¿Qué dice? Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará. Los padres deben sacarse tiempo para instruir a sus hijos en el camino del Señor. Eso es clave, hermano. Por eso los devocionales. ¿Por qué los devocionales? Porque Dios lo dijo, los vas a perder a tus hijos. Debes instruirlos, pero ya tienen al pastor. A veces, bueno, le dan la carga al pastor o a la iglesia. Bueno, yo hago todo lo que puedo también, hermano, con sus hijos. Pero yo recuerde que a sus hijos solo los tengo en los cultos, ¿no? Sus hijos vienen y ahí yo aprovecho. Les hablo, les exhorto, a veces les muestro la realidad, oro por ellos. Y van muchos de esos hijos, ya al final sí, ya han entendido, ¿no? Y gracias a Dios muchos se han como que, y no estoy hablando de uno, de dos, estoy hablando de muchos jóvenes. Está bien, le han ayudado las enseñanzas, le han ayudado la palabra. Piensan los chicos, wow. Hay chicos que están pensando en los extraterrestres, los dinosaurios, ¿no? Están con eso, pero han venido al culto de jóvenes, han entendido la palabra, se les ha explicado, como que se les ha hablado una cuchara en la boca de alimento espiritual, han entendido y se han vacunado. Amén. En cuestión de pasiones desordenadas también, qué lindo, pero es todo lo que puedo hacer. Pero Dios dijo que tú tienes que instruirlos a tus hijos. Eso dice también Deuteronomio 6, debes instruirlos en la cama, dice, al acostarte, al levantarte. Dice en el camino. Eso es para los papás. Vuelvo a decir a los papás, ¿están haciendo devocionales con sus hijos? ¿Están haciendo devocionales? No me vuelva loco con esas palabras. ¿Estás haciendo devocionales? Y Dios un día, ¿estás haciendo devocionales? Te va a decir. O sea, si es que así es Dios, hermano. Tienes que hacerlo, tienes que instruir a tu hijo en el camino del Señor. Puede que se quiera desviar un poco, pero no lo va a hacer, porque cuando sea mayor va a entender estas bases y se va a mantener firme. Pero tienes que colaborar, tienes que instruirlos. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice la palabra de Dios, solo te transmito lo que dice la palabra. Efesios 6:2-4 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? Y esta es la obediencia de los hijos a los padres. Dice, para que te vaya bien. Si tú me preguntas, ¿por qué debo obedecer a mi papá? Te la respuesta, para que te vaya bien. ¿Por qué debe obedecer a mi mamá? Para que te vaya bien y para que completes el número de tus días y no mueras joven. Si no obedeces, vas a morir joven antes de tiempo. Porque, hermanos, los padres no pueden enterrar a sus hijos. Son los hijos quienes entierran a sus padres. Pero hijos desobedientes se van por cualquier cosa. Y la Biblia dice, hermanos, para que te vaya bien. Entonces hazles caso, porque ellos tienen experiencia y siempre quieren tu bien, nunca van a querer tu mal. Eso es el éxito a la manera de Dios, ¿no? Y los padres, ¿qué dice el 4? Ahora sí, que no deben tampoco aprovecharse de sus hijos. No deben provocarles a ira, sino criarlos en disciplina y amonestación. Es decir, siempre hablando, amonestación. ¿Está alguna cosa? Vengan, vamos a hablar. Siéntense, vamos a hablar. Vengan a la mesa, vamos a hablar. A lo largo de tu vida, hasta que se vayan de casa, tienes que hacer eso. Amonestarlos. Al principio te van a rechazar, no van a querer, se van a poner mal. No importa, la Biblia dice amonestarlos. Y si es necesario, disciplinarlos si han hecho algo malo. Eso es lo que dice Dios. Y te va a ir bien. Dice que tus hijos van a estar bien. Tú haz eso y Dios dice que van a estar bien. Tú haz eso y Dios dice que van a estar bien cuando sean grandes. Eso dice Dios. Entonces tú debes obedecer.
Entonces, devocionales, instrúyelos, amonéstalos y dice que van a estar bien. Así dice Dios. Puede decir amén, ¿no? Y todos, un principio para la familia. Hebreos 10:25. Toda la familia. Esto es todos, hermano. ¿Qué dice? A ver, leamos todos este versículo que es muy lindo. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. En otras palabras, toda la familia debe respetar el día del Señor. Toda la familia debe enseñar a sus hijos que hoy es día del Señor, porque no solamente es para ti, estás sembrando, dejando algo en ellos para que en la posteridad hagan lo mismo. Si tú no les enseñas esto, ellos se van a disparar, hermano, y un día van a descuidar. Como alguien dijo, una vez me dijeron unos padres, mis hijos no quieren venir a la iglesia y están ya grandes y están casados, se han casado, ya han dejado la iglesia. Cuando estábamos venían, pero ¿qué pasó? Nunca hiciste devocionales, nunca les hablaste, les amonestaste, y un día ya viéndose sueltos, libres, dejaron de congregarse. Es que no se les enseña. A veces los papás piensan que los hijos tienen que venir a la iglesia por voluntad, y no es así. Si Dios dice que debes instruirles, eso no es voluntad, eso es una obligación. Y tú debes decirles desde pequeñitos, es día del Señor y debemos ir a la iglesia, pase lo que pase. Haga viento, lluvia, mareas, lo que sea, debemos ir a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia representa a Dios. Cada vez que tú te congregas, estás cumpliendo con Dios. Cuando tú dejas eso, ¿cómo esperas que Dios trabaje? No le estás dando el lugar a Dios. Debes congregarte y debes hacerlo en familia. Debes venir con todos tus hijos. A veces hay un hijo que dice, no quiero todavía, no. ¿Qué no quieres qué? ¿No? Y hay papás, hermanos, que les toleran. No, señor, todavía le da dinero. Oh, hermano, sí. Un día las cosas van de otra manera, no puedes culpar a nadie. Tú tienes que decirle, no, señor, se alista y va conmigo a la iglesia. Así como le dices, va conmigo al trabajo, va conmigo a la iglesia. Así como le dices, te alistas y te vas al colegio. La educación secular, la educación cristiana. Así que, Señor, a partir de hoy cambian las reglas en esta casa, vamos a servir a Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor a partir de ahora. Todos ustedes van a buscar. No quiero, nos estás obligando, tenemos derechos, te vamos a demandar. Demándenme y nadie les va a dar pan. ¿No? Demándenme y van a ver de qué comen. No puedes hacer así, no seas tan gacho. Los jóvenes son así. No, Señor, perdóname, pero no, Señor, tú ya es tiempo, debes buscar a Dios. Quiero sembrar en ti antes de mi muerte. Quiero que sepas que te voy a dejar a Dios en tu vida. No puedo irme si tú no estás con el Señor, porque si me voy, así que va a ser de tu vida. Así que todos, por favor, se alistan. Vamos a ir al primer culto, 6:30, tienen que estar ya de pie. Vamos a buscar al Señor. Viene al segundo, 9:30, tenemos que estar saliendo de la casa. Vamos a llegar a las alabanzas. En este momento algunos hijos están durmiendo, ¿sabían eso? Feliz, mirando su celular, película tras película. ¿Qué cosas más estarán mirando? ¿Y qué te dice el Señor? ¿Quién es el responsable? Si tú no le dices nada, nadie lo va a hacer, hermano. Y cuando alguien quiera hacerlo, tú no eres mi padre, va a decir. Y va a seguir haciendo lo malo. No, Señor, tú debes hablar con ellos. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. A veces la esposa dice, anda tú, ¿no? Esa partecita. Yo estoy un poco enfermo o enferma. ¿Cómo? Claro, si realmente lo estás bien. Pero no, yo creo que, ¿cómo has ido a comer chicharrón ayer y ahora no quieres ir a la iglesia? Claro, para la iglesia está bien, pero para ir a comerse por ahí a la Angostura, a otros lugares, bien está. A pesar que está débil, voy a ir, dice. Pero no estabas enferma. No, es que me siento mejor esta mañana. ¿Qué cosa? Y el Señor de arriba mirando. ¿Qué cosas? ¿Y quién te lo va a decir si no es el pastor, hermano? Que es la voz del Señor. Porque Dios no te va a hablar de voz audible, pero va a usar al pastor para decirte cosas que tú debes ver que son realidades. Y debes cambiar eso si quieres ser un hombre o una mujer de Dios. Amén, hermanos. Entonces, eso es importante. Deben vivir ustedes dejándole a Dios hacer su obra, dejarle a Él trabajar, cumplir, obedecer tus roles. Listo, dice que te va a ir bien en tu matrimonio, confía en eso. Una pareja me dijo, si no me va bien, ¿qué hago? Si no me va bien, ¿me puedo divorciar? No, es hasta que la muerte los separe. Así dice el Señor, así que antes de casarte, velo bien, todavía puedes retroceder. Amén. Todavía antes de que se ore aquí, estás inseguro, insegura, puedes decir, cuando digan, hay alguien que quiere
tiene algo contra esta boda, quiere decir algo en contra. Ahí es tu oportunidad. Yo, la novia, no estoy segura de casarme con él, ¿verdad? Todavía puedes, ya, está bien, señores, se cancela la boda. Y los regalos, déjenlos ahí, no hay problema. Vaya. Aunque no crean, una chica hizo eso, hermano, hizo bien. Porque después de 3 meses el chico dejó la iglesia, se fue a alcoholizar y ahí se quedó por decepción. Dejó el camino de Dios. Y ella dijo, si yo me casaba con él, lo que me esperaba con el tiempo. Qué increíble. Pero hay que estar conscientes, seguros, ¿verdad? De que se han convertido de verdad. Hermanos, volvemos al pasaje. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En segundo lugar, si el Señor no vela la guardia, en vano están velando, como diciendo que Dios es el que da seguridad y protección a la familia. Los padres pueden poner en buenos colegios. Los padres pueden darles buenos recreos. Los padres pueden darles a los hijos todo lo que necesitan. Tal vez pueden heredarle inclusive sus bienes, sus casas, su dinero. Pueden inclusive ponerles hasta guardaespaldas a sus hijos, pero si Dios no guarda, no va a pasar nada con todo eso. Si Dios no guarda a la esposa, tampoco va a pasar, porque uno podría estar controlándola a la esposa, ¿no? Como algunos están constantemente controlando. ¿Dónde estás?, le dicen a la esposa, ¿no? Le controlan su forma de vestir, le controlan sus salidas, sus mensajes de WhatsApp. A veces le celan con cualquier persona, regulan sus salidas, le ponen guardia nacional, ¿verdad? Muchos esposos podían actuar de esa manera, pero de nada servirá. ¿Sabe por qué de nada servirá? Porque cuando un esposo es mucho, que quiere cuidarla, que quiere ahí hostigarla, quiere celarla, quiere de repente encerrarla, que no trabaje, que esté en casa, o quiere hacer algo para que la encierre, ellas, hermanos, van a desconfiar y van a decir, ¿por qué tanto desconfías de mí, que siempre soy? No me estoy vistiendo mal, quiero salir. Y por el otro lado, si un esposo no hace nada de eso con ellas, y dice, bueno, voy a confiar en ella, a ver que ella como sea se vista, que haga lo que quiera, que vaya donde quiera, ellas dirán, a mi esposo no le importa. Si Jehová no vela la guardia, en vano velas, hermano. ¿Lo entiende? No importa lo que hagas, no lo van a recibir. Llega un momento donde las cosas no se terminan recibiendo de la pareja. Si quiero que me hable otra persona, no, yo ya no recibo de ti. Es que no se puede, hermano, ya es insostenible algunas veces. Entonces lo único que tienes que hacer es confiar en Dios. Dios va a cambiar su vida. Y Él va a hacerlo como yo quisiera que sea. Tal vez va a pasar tiempo, pero va a pasar un día en donde va a ocurrir. Todos dicen, si Jehová no está velando, en vano velas. Igual a los hijos, ¿no? Igual a la esposa, igual al esposo también. Porque hay otros también que quieren cuidar a sus esposos. Y hay mujeres, hermanos, que se esfuerzan por trabajar en su familia, hacer lo mejor por su familia. Y a pesar de los años, ellos nunca valoran su trabajo. Y dicen, pero no siento que valora. Si Jehová no vela la guardia, en vano velan, en vano trabajan, en vano se esfuerzan. Eso está diciendo. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? En el Salmo 84, versículos 7 y 9. Con esto acabamos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El versículo 9 dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada les falta a los que le temen. El temor de Dios va a hacer que sean resguardados. A veces te vas a descuidar con tus hijos, pero Dios los va a cuidar. A veces no vas a tal vez ser tan atento con ellas, pero Dios las va a cuidar. Tal vez te vas a olvidar de algunas cosas de hacer con ellos, pero Dios los va a cuidar. El Salmo 125, versículo 2, como Jerusalén tiene montes alrededor de allá, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Eso es cuando le dejas trabajar a Dios, cuando entregas tu seguridad, cuando oras, Señor, te pido por él, te pido por ella, te pido por nosotros. La oración importante para que pueda haber resguardo, hermanos queridos. Salmo 145, verso 19. Dice, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Dios hará eso con las personas, hermanos. Dios va a trabajar en el corazón de cada uno. Él va a sembrar el temor de Dios. Él va a poner las reglas. Él va a hacer que funcione. Dios es importante en la familia. Por eso al final del versículo, en el Salmo 127, versículo 2, ¿qué decía? Cuando dice en vano es todo lo que hagan, pero dice Dios a su amado dará descanso. Eso dice al final, ¿verdad? Miren la parte final. Y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Solo a los que ama, Dios les va a dar descanso, está diciendo. Solo a los que aman, Dios les va a dar tranquilidad y paz. Y Dios los ama porque ellos le aman. El Señor dijo, el que ama mi palabra, yo estaré con él. Mi Padre y yo moraremos con él. Si guardas mis mandamientos y mis estatutos, dijo el Señor en Juan 15, dijo, también yo estaré contigo. Si me amas, vas a guardar mi palabra. El que me ama, mi palabra guardará.
Y entonces, hermanos, el amor de Dios a través de la comunión con Dios, a través de la oración, a través de la palabra, es la clave mayor para que todo funcione. Y hoy quería traerle ese pasaje. Y voy a terminar. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, ve la guarda en vano. Por demás es que te levantes de madrugada, vayas tarde a reposar, ¿no? Tanto esfuerzo a veces porque uno quiere darle lo mejor a la familia y que coman pan de dolores. No va a funcionar. Solo Dios a los que ama les va a dar el descanso. Te invito a ponerte de pie y a cerrar tus ojitos y dar gracias por la palabra de hoy.